Estefanía Ferrarelo. Estefi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Yami, muy bien. ¿Cómo están todos por allá? Bien, bueno, muy bien. Hoy para hablar de eso que nos hace... que nos hace temblar a veces cuando ponemos los piecitos en la balanza, el peso. Así es, el peso, un tema que, como bien vos decís, nos invade en nuestras conversaciones diarias para muchos, ¿no? Es mi trabajo prácticamente, así que lo trato todo el tiempo. Pero bueno, básicamente, si bien el peso corporal es un factor importante a la hora de determinar el estado nutricional del paciente, también es importante hablar un poquito del peso, qué factores lo influyen para no llevarnos, digamos, una frustración, ¿no? O llevarnos un mal momento a la hora de visualizar el número en la balanza, como así también ver los diferentes tipos de pesos que uno va a atravesar o que forman parte del tratamiento. Entonces, en primer lugar, Yami, les voy a contar a todos que el peso, ese número que vemos en la balanza, no es solamente grasa, porque es muy común que la persona asocie el número que ve con la grasa que posee. Y en realidad eso no es correcto. El peso es todo nuestro cuerpo, desde la ropa que vestimos, los zapatos que calzamos, nuestro cuerpo en sí mismo, es decir, en la estructura esquelética, el músculo, la grasa, el agua, bien, todo eso está reflejado en el número que vemos en la balanza. Entonces, si bien el peso es un buen factor indicador para ver seguimiento, lo que importa en realidad es la composición corporal de la persona. Es muy importante que el peso, digamos, si está aumentado, sea en función del músculo y no de la grasa. Bien. De hecho, quiero hacer una aclaración porque justo un seguidor me comentó en las redes y me pareció muy interesante. Yo tengo un peso ideal, estoy en mi peso ideal, pero tengo panza. Bueno, justamente porque el exceso o sea, el compartimento que está en exceso es la grasa y no el músculo. Quizás otra persona con las mismas características de este individuo se vea un poco más tonificado, como diríamos hoy, más fit, ¿no? Bien. Entonces, en primer lugar, entender que la composición corporal varía el número en la balanza también. El músculo pesa más que la grasa, pero ocupa menos volumen. Por otra parte, el momento del día en que nos pesamos, ¿bien? A la mañana siempre es como un peso más real porque a lo largo del día uno empieza a retener líquidos, se inflama por los alimentos que consume, ¿bien? Se distiende y eso obviamente va a estar reflejado también en la balanza con un ligero aumento de peso. El consumo de algunos medicamentos puede favorecer la retención de líquidos o incluso también, por ejemplo, el periodo menstrual en las mujeres. Alteraciones hormonales van a hacer que haya días que pesemos más y otros días que pesemos menos. Así que tener en cuenta que el peso, hay otros factores también que lo influyen. Eso por un lado. Por otro lado, Yami, hay diferentes tipos de pesos que vas a atravesar en un tratamiento. Bien, en primer lugar tenés el peso actual, que es el peso que pesás aquí y ahora cuando te subís a la balanza. Bien, que comparado con lo que sería la talla en una relación a través de una ecuación que se llama índice de masa corporal, un individuo puede determinar si está en un rango de la normalidad, es decir, un peso saludable, o tiene bajo peso o por el contrario sobrepeso u obesidad. Bien, eso por un lado. Ahora, a veces es importante también determinar cuál es el peso posible, por así decirlo, de ese individuo. ¿Por qué? Porque lo voy a dejar en un costadito y voy a hablar del peso deseado. El peso deseado es las expectativas que tiene el paciente. A veces llega a la consulta y dice, yo quisiera bajar unos 6 kilos, yo quisiera pesar tanto. Bueno, eso hay que ver si es factible de poder, digamos, alcanzar, porque hay parámetros que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, peso máximo que esa persona ha alcanzado, es decir, cuál es el peso mayor que has tenido a lo largo, digamos, de los últimos años. Eso va a determinar cuánto vos vas a poder descender después. También el peso habitual, que es el peso que el individuo por más tiempo ha sostenido, independientemente de que sea un peso cómodo para el paciente, un peso saludable, bien, o un peso posible. Es el peso que el individuo ha sostenido sin grandes esfuerzos. Bien, entonces, en función del peso máximo y en función del peso habitual y el peso que tenga el paciente hoy, que es el peso actual, vamos a determinar cuál sería un peso posible, definiendo a este último como el peso que un individuo puede alcanzar realizando cambios en su alimentación, teniendo mejoras en su estilo de vida, haciendo actividad física, bien, pero que sin grandes sacrificios ni dietas de moda ni extremas
puede sostener. Y por supuesto que es lo más cercano a un peso saludable. Que este peso saludable, digamos, podríamos determinar y sacar una línea en lo que sería un peso ideal. Yo puse una ecuación en mi Instagram para que una persona pueda determinar cuál es su peso ideal y que pueda reflexionar a ver si sería un peso posible de alcanzar o no, teniendo en cuenta esto que acabo de expresar, ¿no es cierto? A veces un peso ideal puede ser posible o a veces incluso, ojo, puede estar por encima de nuestro peso habitual. Es decir, yo siempre pesé 57, pero mi peso ideal me da 62. Yo en 62 no me siento cómoda, ¿verdad? Entonces, hay que ver un montón de factores para determinar cuál sería el peso que el individuo debería alcanzar en un tratamiento nutricional. Lo que importa, Yami, también es que esto se hable en la consulta con el profesional, ¿bien? Y que esto permita establecer metas cortas, digamos, a corto plazo, y no decir vos tendrías que bajar 25 kilos, vos tenés que bajar kilos, porque eso altera al paciente, lo pone ansioso y puede hacer que un tratamiento que podría ser muy adecuado termine sufriendo el abandono del paciente porque las expectativas son muy altas, no coinciden con un peso posible o justamente fue mal encarado. Así que siempre a consultar, Yami, con un profesional para poder saber cuál es tu peso posible y lo más cercano a un peso saludable. Bien, Estefi, bueno, la importancia de consultar con profesionales. Recordanos tu Instagram para poder buscar esta ecuación que nos decías y así saber si estamos en el peso saludable el que deberíamos estar y evitar cualquier tipo de dieta de moda o ser más consciente de lo que nos hace bien a la salud sobre todo y no a la vista de los demás. Así es, totalmente de acuerdo. Pueden encontrarme como siempre en @nutricionistaferrarelo, que siempre subo consejos y tips, y por supuesto después de cada columna empezamos a debatir un poquito más para darle más profundidad a estos temas, así que serán bienvenidos todos. Estefi, ¿nos reencontramos la semana que viene? Así es, aquí estaremos. Muy bien, muchas gracias Estefanía Ferrarelo con toda la información en materia nutricional. Nosotros hacemos una breve pausa, no se vayan, en el próximo bloque hay más noticias.